Buenas tardes, chicos. ¿Cómo están? ¿Qué tal? ¿Sí pueden ver la presentación? Sí se ve, dice caso clínico. Listo, gracias. Bueno, esta es la segunda charla que vamos a tratar, que son dos temas muy importantes, por lo que tienen varia implicación en el campo, en la clínica como tal, ¿no? Y también es vital que puedan reconocer los síntomas y signos que, que viene el paciente y más que todo los hallazgos radiológicos, porque en el PRES, como en el síndrome de vasoconstricción reversible, lo que nos ayuda más a poder diagnosticarlo es una neuroimagen. Y como recordando que este es un refuerzo, se podía explorar más en la fisiopatología, pero traté de resumir lo más entendible que se pueda para que ustedes puedan llevarse las ideas más claras y concisas, ¿no? Entonces quisiera que esta vez sea un poco más de interacción la clase. Ustedes puedan preguntarme lo que no entiendan. Para eso estoy acá, para darles luces y vamos resolviendo todas sus inquietudes, ¿no? Entonces, le he traído un caso clínico para poder introducirnos a la charla de hoy, en el cual se trata de una mujer de 40 años que llega a emergencia por un cuadro clínico de aproximadamente 3 horas de evolución. Este cuadro clínico se caracteriza por cefalea intensa, punzante y en la región occipital, y también la paciente presenta dificultad para el habla. Al examen neurológico se evidencia que la paciente tiene disartria y que esta inició repentinamente, ¿no? La paciente tiene antecedentes de hipertensión y de preeclampsia en sus tres últimos embarazos, ¿no? Actualmente no toma ningún medicamento, es alérgica a los antagonistas de receptores de angiotensina, no bebe, no fuma ni consume otras drogas, ¿no? Y sus antecedentes familiares no son muy importantes, solo que el papá tiene hipertensión. En este contexto del caso clínico, ¿qué es lo que les llama la atención de esta paciente? La cefalea intensa. Cefalea intensa. Perfecto, ¿no? En este caso, la cefalea era punzante y la región occipital, ¿no? O sea, estas características de esta cefalea, ¿en qué región del encéfalo te puedes ubicar que puede estar el problema? En la parte posterior. Excelente, pase posterior, occipital lo dice, ¿no? ¿Es territorio irrigado por qué arteria cerebral? La arteria cerebral posterior. Sí, tercera posterior, Vagan, ¿no? También la paciente presenta disartria, ¿no? En un paciente con disartria, ¿ustedes dónde ubicarían la lesión? ¿Tiene un lugar específico o es en varios lugares? En varios lugares. Creo que la Perfecto. fascia, ajá, más focal. Así es, como habíamos dicho en la clase anterior, la disartria no localiza, pero la fascia sí. La disartria puede provocarse a nivel cortical, subcortical, infratentorial en el cerebelo, en el tronco. A nivel cortical puede darse por lesión a nivel del brazo anterior y la rodilla de la cápsula interna. Entonces, no es algo muy específico que te diga, ¿no? Entonces, en el cuadro de un paciente con disartria y un paciente con cefalea intensa de inicio abrupto, ¿cuál sería su diagnóstico diferenciales en este paciente? Podría ser cefalea en trueno. Sí, puede Una ser hemorragia subaracnoidea. una hemorragia suprarrenal, también puede ser. O sea, la verdad pensaba en PRES porque, porque fue en la parte posterior, pero no sé. Sí, lo más lógico no, es express, parte posterior. Aunque sabes que, bueno, podemos ver que no absolutamente se va a presentar en la parte posterior, ¿no? Pero eso veremos. Pero bueno, entonces, como han dicho, hemorragia suprarrenal, han dicho cefalea en trueno. Bueno, vamos a seguir con el caso. Estos son los signos vitales. La frecuencia cardíaca 84, frecuencia respiratoria 16,
presión arterial 247 con 164 de diastólica, temperatura 37.4, saturando bien. De estos signos vitales, ¿cuáles le llaman la atención? Y se les prende el foquito y se chuta. La presión. La presión arterial. La presión arterial, muy Sumamente bien. elevada. Está elevadísima, ya está, tú la tocas y ya, o sea, es muy elevada. Entonces, en un contexto de una paciente que presenta cefalea de inicio abrupto, punzante en la región occipital, tiene disartria, que son síntomas neurológicos focales, y una presión arterial por encima de lo normal, ya 247. Con todo esto, a ustedes, ¿qué les haría pensar que la paciente estuviera presentando? ¿Nos quedamos aún con una hemorragia supraranoidea o ya pensamos en otra cosa? O sea, puede que ella tiene una emergencia hipertensiva que ha afectado a la región occipital, pensaría, ¿no? Ya, perfecto. Una emergencia hipertensiva, una encefalopatía hipertensiva. Una Claro, hipertensión. pero es que todavía no se sabe si puede hacer una manera, tocaría valorar un poquito más. Muy bien. Entonces, en neurología, también al momento de realizar los pares craneales, se detecta un campo visual un déficit en el campo visual derecho, ¿no? Se le hace una tomografía y resulta que no encuentran nada. O sea, tiene el paciente con toda la sintomatología, pero le hacen la TC y no hay absolutamente nada, ¿no? La paciente recibe un goteo de nicardipina, que es un inhibidor de los receptores de calcio, y su presión arterial sistólica se reduce a 170. Se le administra un activador tisular del plasminógeno, RTPA, y aparentemente su habla comienza a mejorar, ¿no? Pero después la cefalea empeora y desarrolla una paresia del brazo derecho. Se suspende el TPA, se realiza una TC y luego encontraron que hay una hemorragia intracraneal. En base a esto, ¿qué ustedes piensan que la paciente eh, tuvo? Un aneurisma. Aneurisma. Mm, Pero en este caso le hicieron la TC, pero no encontraron sangrado. Si tuviera aneurisma, hubiese sangrado, ¿no? No te escuché esa parte. O sea, te escuché solo espérate, hasta cuando hablaste sobre que a la paciente le diste los medicamentos. ¿Podrías repetir eso? Es que Sí, solo o estoy sea, escuchando. ok, la paciente tiene disartria, le exploraron los pares craneales, también tiene un déficit del campo visual derecho, le hicieron una TAC de cerebro y no encontraron nada. Luego le administraron medicamentos pensando que puede ser otro tipo de lesión y la presión se bajó a 170, pero también le administraron RTPA y luego, un tiempo después, la paciente se descompensa con cefalea y con paresia del brazo derecho. Entonces le realizaron otra TAC de seguimiento y encontraron una hemorragia intracraneal. Entonces, el caso les dice que en principio no encontraron nada en la imagen, pero con la medicación se desarrolló, o bueno, pienso yo, según el caso, lo que es una hemorragia intracraneal. En este caso, ¿qué puede haber pasado para que la paciente desarrolle esta hemorragia? Em, o sea, es que también, por ejemplo, dicen que cuando tú das en el activador tisular del plasminógeno, corres el riesgo de que el paciente desarrolle una hemorragia. Ya, o sea, en este caso sería un efecto adverso de RTPA, la hemorragia. O sea, yo supuse que, o sea, pensaron que era un ACV isquémico y le dieron eso. Claro. Entonces, Le dieron un anticoagulante y jodieron al paciente. Eh, o sea, en realidad, en todo esto se trata básicamente que el administrar el RTPA en un paciente que no presenta específicamente un ACV isquémico, como decía Eduardo, si no me equivoco, puede causar una hemorragia intracraneal. Pero en base en el contexto de esta paciente,
con toda la sintomatología que debemos siempre dar la razón, o sea, buscar el diagnóstico etiológico, ¿no? No quedarnos como que puede ser. Por eso son los exámenes complementarios, ¿no? En base a eso es la medicación que se le da para bajar la presión. Entonces, indiferentemente de RTPA, el momento de tú reducir una presión bruscamente, corres el riesgo también que exista un sangrado, ¿no? Por eso hay unas normas y unas pautas para administrar y para bajar la presión. Todo esto puede cursar en una hemorragia intracraneal, pero una paciente que presenta una cefalea, en este caso de inicio abrupto, que si bien había mencionado que puede ser cefalea en trueno, pero adelantó que la cefalea en trueno, el paciente se queja como la peor dolor de cabeza de toda su vida, y una cefalea que no tanto se manifiesta en el lapso de en este caso subagudo, o sea, son 3 horas. Y la paciente tenía un dolor de cabeza que si bien fue repentino, pero no era tan incapacitante como la cefalea en trueno, ¿no? Entonces, esa parte diferenciar, en este caso se le realizó a esta paciente una resonancia magnética en el cual procedió a ver este tipo de lesión. Entonces, si ustedes pueden ver esta resonancia, ahí existen unas lesiones hiperintensas en la región occipital. Todo este cuadro es característico de lo que corresponde al PRES, Posterior Reversible Encephalopathy Syndrome, es decir, el síndrome de encefalopatía posterior reversible. Cada uno de estos componentes del síndrome de encefalopatía posterior reversible tiene su porqué y tiene su lógica, que veremos a continuación. Entonces, posterior porque se relaciona en lesión o básicamente la vasoconstricción se ocasiona en la parte occipital, en los vasos de la región occipital, que si bien no es un criterio absoluto y en la práctica clínica no es que todos los pacientes presentan siempre lesiones en la parte occipital o posterior. Hay pacientes, incluso uno de los criterios de imagen es que las lesiones se pueden presentar tanto a nivel frontal como parietal. Esto siempre se va a individualizar en cada paciente. Reversible porque en el contexto de la paciente que básicamente se cesó por un momento su sintomatología y que no encontraron el ATC, básicamente, o sea, la ATC, ustedes saben que no es muy específica, sino se relaciona solo para ver sangrado o no. Pero la característica de ser reversible puede también ser quizás esa dificultad para poder diagnosticarlo. Y encefalopatía porque obviamente afecta todo el encéfalo y el síndrome porque es el conjunto de signos y síntomas, ¿no? Entonces, el PRES como tal, que son las siglas, tiene diversos tipos de etiología, puede ser por fármacos, por enfermedades crónicas, por algún tipo de condición que predisponga a una vulnerabilidad de lo que corresponde a los vasos sanguíneos del encéfalo. Pero de cabeza, ustedes tienen que relacionar al PRES con la hipertensión arterial, en el cual existe un aumento o una... Wesley, Sí. o sea, el casito que tú nos diste fue debido a fármacos y a la emergencia hipertensiva que tenía el paciente. Sí, fue, claro, una de las alteraciones fue el mal manejo por no reconocimiento que se trata de un PRES, por lo tanto esos medicamentos causaron, en este caso, la hemorragia como tal. Mm, Presley, yo también tenía una pregunta acerca de eso. Es que, o sea, también digamos como, o sea, había escuchado en la clase de que cuando tú coges y bajas la presión de una, afectas la circulación colateral. Entonces, cuando yo comienzo a tratar al paciente, o sea, cuando yo comienzo a bajarle la presión al paciente. Ya, la presión, por ejemplo, este paciente que tenía 247, lo que debes bajarlo y tratar de, si la paciente tiene mucha sintomatología, los medicamentos que debes administrarles siempre deben de bajar. Lo que se recomienda es 10 milímetros de mercurio por hora, es decir, hasta un máximo de 180. Esto siempre en cada paciente, o sea, no es lo mismo que un paciente que no presenta síntomas a uno que presenta síntomas. Si presenta síntomas, de ley tienes que bajarla sí o sí, pero esta debe ir, o sea, ser escalonada hasta máximo 180. De ahí ya debe ir a un régimen más lento. Ya. Listo.
Ya, entonces las condiciones y factores de riesgo que es importante que se lo aprendan porque ustedes ya se acuerdan que fue muy preguntado, son los factores de riesgo del PRES. Entonces, primero son las drogas citotóxicas que se utilizan como agentes quimioterapéuticos. Hablamos de ciclosporina, de tacrolimus, de inhibidores de lo que son CD20 como es rituximab, otros medicamentos que se utilizan para la quimioterapia o también medicamentos que sean inmunosupresores para medicamentos, para enfermedades reumáticas como el artritis reumatoide, el lupus, que se utilizan bastante esto, ¿no? Entonces, tener cuidado con eso, que también inducen a un daño endotelial. La hipertensión, la cefalea hipertensiva, que es uno de los factores de riesgo que más se relaciona, porque el aumento de la presión arterial media por encima de 150, 160 va a causar la desregulación de lo que es el flujo sanguíneo, ¿no? Eso ocasiona que exista una ruptura de la barrera hematocefálica y que se ocasione todo lo que vamos a ver en la fisiopatología, ¿no? La preeclampsia, la eclampsia y el síndrome de HELP, estos son en pacientes, obviamente, que están embarazadas, ¿no? Personas gestantes, como dice los pobres. Pero bueno, en este caso, lo importante de esto es que las pacientes que tienen preeclampsia, eclampsia y síndrome de HELP son las que más predisponen a presentar PRES. Incluso se ha denominado que el PRE es la base de toda la sintomatología que presenta una paciente con preeclampsia o con eclampsia como tal, es decir, las convulsiones que ya denominamos eclampsia y el síndrome de HELP que quiere decir una hemólisis, elevación de las enzimas hepáticas y la baja plaquetas, ¿no? La plaquetopenia. Entonces, en una paciente con preeclampsia y una eclampsia existe un aumento de la presión. Esto se denomina debido a que alrededor de la semana 20 de gestación se da lo que se conoce como la invasión trofoblástica. Al momento que se da la invasión trofoblástica, en algunas mujeres ocurre un diferente tipo de fisiopatología en el cual también hay un daño endotelial, por ende el ciclo de vasoconstricción aumenta y en estas pacientes se produce la hipertensión gestacional. Y es así como también se puede ocasionar el PRES, ¿no? Hay otras enfermedades autoinmunes, por ejemplo el lupus, que como ustedes saben se presenta mayormente en mujeres, mujeres jóvenes adultas, que van a corresponder a los otros factores de riesgo, ¿no? Otras enfermedades, enfermedad renal crónica, que también se presenta, es muy común que pueda presentarse, la púrpura trombocitopénica, también lo que es el síndrome hemolítico urémico, el aumento, el aumento de dosis de esteroides, es decir, cuando las dosis son muy elevadas por un régimen muy prolongado en pacientes que necesitan, puede ser pacientes también de origen autoinmune, pacientes con enfermedades reumatológicas, que usualmente usan mucho los corticoides. En pacientes que han tenido un trasplante, en pacientes que tengan una enfermedad que involucre la parte endocrina, una hipertiroidismo, hiperparatiroidismo, todas estas patologías que tengan que ver con el sistema endocrino como acá la hipercalcemia, el hiperparatiroidismo, también en pacientes que hayan tenido un trasplante de sangre, específicamente en pacientes que tengan un trasplante de plaquetas, también se puede sospechar, y también la porfiria, ¿no? Específicamente de todos estos factores de riesgo, nunca olvidar la hipertensión arterial, la preeclampsia, la eclampsia, el síndrome de HELP y las enfermedades autoinmunes. Ahora, ¿cómo es la fisiopatología del PRES? Como ven acá arriba, están todos los factores de riesgo que mencionamos en la diapositiva anterior. Un paciente que es hipertenso, un paciente que tenga una enfermedad autoinmune, un paciente que esté sometido a un régimen de tratamiento con fármacos citotóxicos que deprime el sistema inmune, un paciente que tenga aumento del consumo de corticoides y un paciente que tenga disfunción del sistema endocrino, ¿no? Sea cualquiera de estas, ¿no? Todo esto todo este antecedente, todos estos factores de riesgo que está expuesta una persona, va a causar un aumento de radicales libres, un aumento de citoquinas, una alteración de los niveles y sobre todo los factores de coagulación. Ustedes recordarán, los radicales libres lo que hacen es oxidar a la célula como tal. Entonces, con todo este proceso de liberación de radicales libres de citoquinas, que son agentes inflamatorios, estresantes a nivel celular, se va a producir tres fenómenos.
La vasoconstricción cerebral, un aumento de la presión, que es una hipertensión severa, que es aguda, que es lo más llamativo en esta patología. Un dato que deben de tener siempre, bueno, que se ha estudiado en los últimos artículos que han salido sobre frente al PRES, es que si bien un paciente que tenga hipertensión, por ejemplo, desde hace 20, 30 años, tiene un factor de riesgo a presentar PRES, pero se ha estudiado que los pacientes que presentan una hipertensión aguda, por ejemplo, en las personas, en las mujeres que tienen hipertensión en el embarazo, que es algo agudo, tiene una mayor tasa que pueda provocar y que pueda presentar PRES a los pacientes que tengan hipertensión crónica. Es por eso que llama la atención y que se debe siempre vigilar a las pacientes obstétricas. Entonces, vasoconstricción cerebral, una hipertensión severa y también un daño endotelial. Entonces, de estos tres factores que se producen por los antecedentes y por la liberación de radicales libres, vamos primero por la vasoconstricción cerebral, ¿no? Existe vasoconstricción cerebral, existe una hipoperfusión del cerebro, ¿no? Es decir, nuestro cerebro, como habíamos mencionado anteriormente, tiene un flujo sanguíneo que se va a corresponder a la presión arterial media. Es por eso que nuestro cerebro tiene un margen de tiempo cuando existe un tipo de lesión, un tipo de isquemia o obstrucción de un vaso para que éste se pueda salvar, lo que se conoce como tejido viable A1. Lo que ustedes vieron en Stroke, el core, la zona de penumbra, es porque el sistema de regulación del cerebro va a depender siempre de una fase de vasoconstricción y de vasodilatación, que si bien no va directamente proporcional a la presión arterial sistémica, pero sí se relaciona a la parte en el cual hay un tope de nivel de la presión arterial media, que este sistema de regulación ya no funciona. Es decir, funciona de manera independiente al resto del cuerpo, la circulación del cerebro, pero llega un punto donde se van a corresponder cuando estas presiones sobrepasan el 150 y 160 con respecto a la presión arterial media. ¿Ok? Bueno, existe una hipoperfusión. Como ya conocen, cuando no llega sangre a una parte de la masa encefálica del cerebro, esa parte del cerebro se va a producir una isquemia. Es decir, la isquemia es igual a una hipoperfusión. Puede ser por diversas causas, pero en este caso es por la vasoconstricción. El segundo factor o segunda causa que va a provocar la liberación de radicales libres y las citoquinas es la severa hipertensión. Al momento de que existe una presión muy agresiva, se va a producir lo que es el daño endotelial. El daño endotelial se va a traducir a lo que corresponde a una también disminución o daño en lo que es la autorregulación cerebral que había mencionado, que es indistintivamente la presión sistémica. El cerebro tiene su propia regulación y cuando existe un aumento de la presión, esto va a ser lesionado. Y el último factor, el último desencadenante fisiopatológicamente hablando, va a ser el daño de las células endoteliales como tal, que va a producir a que exista una disrupción o lesión o ruptura de la barrera hematoencefálica, que eso es lo que a final de cuentas ocasiona mayor daño, que se dañe y que se produzca una especie de grieta o lesión como tal, completa o parcial, de la barrera hematoencefálica. Al momento que se ocasiona el daño de la barrera hematoencefálica, se produce un aumento de la permeabilidad vascular. Todos estos factores, aumento de la permeabilidad vascular, una disrupción o lesión o interrupción del flujo sanguíneo cerebral y la isquemia cerebral, va a producir lo que es un edema vasogénico, que en teoría, como revisaron creo que ayer en estrago isquémico, el edema vasogénico siempre va a estar relacionado a la lesión o la ruptura de la barrera hematoencefálica, que va a producir una extravasación de líquido, de proteínas, de macromoléculas al espacio como tal y que se va a alojar en la sustancia blanca. El edema vasogénico va siempre a producir un patrón radiológicamente hablando, patrón en dedos de guantes, que quiere decir que respeta la sustancia gris, pero se ocasiona y se asienta en la sustancia blanca. Ok, todo esto para dar el edema vasogénico. ¿Sí?
¿Que respeta? Respeta la sustancia gris, pero se asienta en la sustancia blanca. Ya veremos eso. Muchas gracias. Listo. Ya, ok. Tenemos edema vasogénico. O sea, en síntesis, edema vasogénico se produce porque se lesionó la barrera hematoencefálica, ¿ok? Y luego esto se produce una disfunción también de la microcirculación. Esto lleva a una hipoxia y esto lleva a la muerte celular de las neuronas. Si ustedes ven acá, la hipoxia también produce edema citotóxico. Si bien el PRES se relaciona al edema vasogénico como tal, pero también puede producir edema citotóxico cuando existe un evento cerebrovascular, una isquemia o una hemorragia. Pero principalmente se relaciona al edema vasogénico. Siempre, incluso el edema citotóxico es una complicación del PRES, que no es tan frecuente como en el síndrome de vasoconstricción reversible. El PRES siempre va a estar relacionado al vasogénico, pero si se complica, va a dar un edema citotóxico que va acompañado de un accidente cerebrovascular. En resumen, hipertensión, enfermedades autoinmunes, corticoides y medicamentos citotóxicos van a producir liberación de radicales libres, va a producir aumento de la presión, va a producir una hipoperfusión de la microcirculación. Ok, todo esto nos sirve para, bueno, la primera citotox de la liberación de radicales libres va a producir aumento de las sustancias mediadores inflamatorios, por ejemplo, interleucina 1, el factor de necrosis tumoral y el óxido nítrico, que van a interactuar para que se adhieran a este lugar donde ocurre todo esto, que principalmente va a ser en la parte posterior, una migración de las células inflamatorias. Es decir, llega las radicales libres, hacen todo su estrés oxidativo, en el cual proporcionan que vengan a su vez otros mediadores inflamatorios, como es la interleucina 1. Estas también llaman a que vengan otras células, en este caso, a promover la inflamación. Así como es un ciclo vicioso, un feedback positivo, en el cual va a producir mayor inflamación. Esto se relaciona y está en una constante. Mientras pasa esto, también va a producir lo que es la activación endotelial de las células, que aumentan el llamado de todas las células inflamatorias. En tal caso, hay una alteración también a nivel microvascular que ocasiona todo lo que corresponde a los déficits neurológicos focales. La clínica de estos pacientes. El mayor porcentaje de pacientes se van a relacionar por donde esté ubicada la lesión. Al principio, el caso clínico de la paciente presentaba defectos de campo visual, presentaba disartria, entonces, y cefalea. Entonces, estos síntomas se van a corresponder al área en el cual está lesionada. Como hablamos de que es un síndrome de encefalopatía posterior reversible, la parte posterior es que va a primar en la clínica. Entonces, de todo esto, las alteraciones visuales, las convulsiones y la alteración de estado de conciencia va a ser lo que más se manifieste. Al momento de hablar de convulsiones, esta específicamente más se encuentran en pacientes obstétricas, en pacientes que presentan eclampsia. Las alteraciones visuales pueden ir desde visión borrosa hasta ya defectos de campo visual, unas hemianopsias homónimas o heterónimas, dependiendo siempre, en este caso, el lugar, como había mencionado. Pero siempre va a primar las alteraciones visuales. El estado de alteración de conciencia, los pacientes pueden presentar desde síndromes confusionales agudos hasta pacientes en coma. En este caso es importante saber esto porque la mayoría de los pacientes que no son detectados, los diagnosticados a tiempo, van a necesitar ser intubados. Y déficits focales, les adelanto que los déficits focales son más frecuentes en el síndrome de vasoconstricción reversible que en el PRES, porque acá siempre se va a restringir en la mayoría de los casos a una área específica, pero en el síndrome de vasoconstricción reversible puede causar en las arterias intracraneales de todo el encéfalo. Entre los déficits focales puede producir, como vemos en el caso clínico, pacientes de debilidad, disartria, no tanto cursa con afasia, porque eso es cerebral media, pero puede dar otros síntomas, aparte puede producirse una hipoestesia segmentaria, va a depender siempre del lugar. Ahora sí, en la neuroimagen, quise poner estas 4 características en la neuroimagen en inglés porque es más entendible.
que en español, créanme. Entonces, la primera característica que vamos a ver en pacientes con PRES en la neuroimagen va a ser el hollow hemispheric watershed. Ese hollow hemispheric watershed quiere decir que existe en las lesiones limítrofes las lesiones hiperintensas. Es decir, tenemos en esta imagen, van a ver de color amarillo la cerebral anterior, de color rojo la cerebral media, de color, creo que es azul o morado. Ok, eso es la cerebral posterior. Entonces, en las áreas donde ustedes ven que existe distinción de los colores, es donde hay un límite. Es como una frontera. Eso quiere decir watershed, es frontera o cuenca. Entonces, estas fronteras de las arterias cerebrales anteriores, medias, posteriores, es donde se va a ver las lesiones características en el PRES. Y lo que significa holohemispheric va a ser que van a ir en continuidad a estas áreas limítrofes o a estas cuencas como tal. Como ustedes pueden ver en estas tres imágenes, pueden tanto ir en el hemisferio como en el cerebelo, puede ser supra o infratentorial. Van a ver que las lesiones, vamos en la cuarta imagen, que las lesiones siempre van a respetar, en este caso, luego la sustancia gris y se va a ubicar la sustancia blanca, van a aparecer en las áreas limítrofes. Miren cómo acá afecta la cerebral posterior y se ubica cómo está siempre respeta la parte limítrofe, ¿no? Entonces ustedes ven solo en la cerebral posterior, inclusive acá en la cerebral media, es un poco, pero siempre se ubica en los límites. Incluso acá en la tercera imagen, como vemos acá, miren, esto se corresponde a la quinta imagen de acá abajo, miren, las lesiones como tal. Pero la lesión en sí está en la zona posterior o Claro, tiende a ir hacia adelante. ajá, las lesiones van de posterior a anterior. ¿Podrías poner otra vez el gráfico de los colores? Ok, acá. Ya, supongamos, de allí la típica, o sea, esta es una persona pero a diferentes niveles, pero en sí lo más típico es que sea el color azul. Sí, color azul, exacto. Listo. Sí, y siempre van, o sea, el color azul siempre se ve representado acá en las imágenes, típicamente hasta ahí, las lesiones como tal. Por ejemplo, acá tú te das cuenta que hasta acá llega la lesión, que es el área de la cerebral posterior, incluso acá. Eso se refiere con holohemispheric watershed. Ese es el primer signo. El segundo signo va a ser el surco frontal superior. ¿Esto qué quiere decir? Que si bien se domina posterior, pero también ocasiona a nivel del lóbulo frontal. En este caso, el surco frontal superior, también se puede encontrar lesiones características del PRES. Estas son imágenes de en diferentes tipos de cortes, desde más básico, desde más inferior al más superior. Acá vemos las lesiones en el parte occipital, pero el que más recalca acá es la última imagen, ¿no? Estas lesiones hiperintensas, que es lo blanco. Y O acá sea, también, son diferentes pacientes. sí, son diferentes pacientes. Ajá. Y acá ustedes ven, miren, la parte, en la última imagen, sí pueden ver la flecha, ¿verdad? Sí, sí se ve. Yo sí lo veo. Ya. Miren las lesiones hiperintensas que hay en el medio, ¿no? Estas se corresponden acá, en la segunda imagen de arriba, que es territorio de la cerebral anterior. Entonces el segundo signo va a ser el surco frontal superior. El tercer signo va a ser la presencia de estas lesiones en el lóbulo parietal y occipital. Vamos a ver en la segunda imagen, acá ven lesiones en el occipital, en la parte parietal, acá más en el occipital y acá más en el occipital. Creo que solo la segunda acá demuestra lesiones en el parietal. Pero comúnmente se relaciona más a estos dos tipos de lóbulos que están en la parte posterior. Y el último signo, que es un signo básicamente que nos dice que siempre va a ser lesiones simétricas. Esto quiere decir, va a presentar siempre en los dos hemisferios, tanto izquierdo como derecho, las lesiones.
en los dos lados, tiene las mismas lesiones, en las dos arterias cerebrales. Simétrico. Entonces, primer signo va a ser el de áreas limítrofes. Segundo, surco frontal superior. Tercero, que exista mayor predisposición a las lesiones en la parte parietal y occipital. Y el último va a ser que son lesiones simétricas, es decir, o parecen en los dos hemisferios. Y acá vemos un paciente que tiene todas las lesiones surcofrontales, lesiones occipitales, la región occipital, que son simétricas, que si bien acá vemos que comúnmente está a nivel supratentorial, también puede estar acá en el cerebelo. Lesiones también son simétricas, acá también lesión occipital, que son hiperintensidades. Y comúnmente se va a ver en T2 flare. Las complicaciones que habíamos hablado, que incluso una de las complicaciones que es producida por el edema vasogénico, que va a ser la herniación cerebral, va a ser que presente en la mayoría de los pacientes. Como van a recordar, en casos que hablamos al principio de la clase, la complicación de esta paciente es que desarrolló una hemorragia intracerebral. Esta hemorragia intracerebral es una complicación del PRES que puede coadyuvarse por el tratamiento, por la disminución brusca de la presión arterial, pero que también consta como una complicación del edema como tal. Entonces, puede ocasionarse el accidente cerebrovascular isquémico en un porcentaje de 5 a 13%, el accidente cerebrovascular hemorrágico, que era un poco menos, en un 6-7%, y la herniación cerebral, que es producida por el edema vasogénico, por el efecto de masa que provoca. Ahora, el manejo del PRES. Este manejo va a ser siempre dependiendo al paciente que estamos atendiendo y que se van a correlacionar a los factores de riesgo, ¿no? Entonces, en pacientes que tienen PRES a expensas de un estado gestacional, es decir, por preeclampsia, eclampsia o síndrome de HELLP, va a ser siempre la inducción al parto. Y esto es una ley que van a ver también en ginecología. El tratamiento definitivo en una paciente con preeclampsia va a ser el parto, porque el problema es la placenta. Entonces, si sacas la placenta, la paciente ya arregla la enfermedad como tal, porque ya estás quitando lo que ocasiona el aumento de la presión. El segundo manejo es la retirada inmediata de los fármacos citotóxicos e inmunosupresores. Otra cosa a recalcar acá es que no todos los pacientes que tienen PRES es porque tienen presión elevadas. Hay otros pacientes como son en estos casos que están en un tratamiento con ciclosporina o tacrolimus, en el cual estos agentes inducen a una citotoxicidad que pueden ocasionar también la disrupción de la barrera hematoencefálica, ¿no? Por un proceso de hipoperfusión y todo lo demás, ¿no? Entonces, no todos los pacientes que tengan PRES necesariamente tienen hipertensión arterial o es un problema básicamente de ellos, ¿no? También se puede ocasionar por la citotoxicidad, que también colaboran con la inflamación. El tercer manejo es la estabilización del paciente. Los pacientes tienen una crisis hipertensiva, manejar la hipertensión arterial como estaba abajo, pero también hay que corregir los problemas en base, es decir, mantener la hidratación. Si el paciente tiene anomalías electrolíticas, hay que reponer electrolitos. Y si el paciente tiene un tipo de alteración a nivel renal, también hay que controlar con el balance hídrico y la suplementación necesaria. Como vemos acá abajo, el cuarto punto es la reducción gradual de la presión arterial en pacientes con hipertensión. Es muy importante que se reduzca muy lento, o sea, muy gradual. Bueno, va a depender si la sintomatología es muy aparente, pero en ley general siempre va a ser gradual. Porque si bajamos muy brusco la presión arterial, además de provocar, puede ser un accidente cerebrovascular como tal, pueden causar una hipoperfusión al resto de órganos, porque la presión se baja a todo el cuerpo, no solo una parte. Entonces, por eso que puede causar también que otros órganos se vean afectados. Y la administración de sulfato de magnesio, esta va a ser como tratamiento preventivo para pacientes con preeclampsia y en pacientes que tengan preeclampsia como tal, ya para evitar la eclampsia, que es
tratamiento en base al sulfato de magnesio, convulsiones. Es decir, sulfato de magnesio para evitar convulsiones, y la paciente está convulsionando, administrar sulfato de magnesio en primera instancia, pero luego se administra lo que son anticonvulsivos, que veremos después, ¿no? Entonces, allá hablando del tratamiento de convulsiones en mujeres embarazadas. La primera línea de estos medicamentos va a ser diazepam, fenobarbital y fenitoína, ¿no? Estos medicamentos anticonvulsivantes son los que se administran en primera instancia. La segunda línea, que es el propofol, el midazolam, solo se lo va a administrar en pacientes que tengan convulsiones o un estatus refractario en el cual no se para de convulsionar la paciente a pesar que le administras diazepam, fenobarbital y fenitoína. Ya ahí tú o sea, ya tú tienes que administrarle propofol o midazolam. En otro caso, también hay que tener cuidado en pacientes que presentan alteraciones hidroelectrolíticas como tal, que son candidatos también para diálisis, específicamente pacientes que tengan insuficiencia renal. El manejo de la vía aérea e intubación en pacientes que, si bien no, el Glasgow no se utiliza en pacientes que no tengan trauma craneoencefálico, pero en todo caso, en pacientes que tengan un Glasgow menos de 8, o pacientes que están agitados, o pacientes que están bien descompensados, hay que pensar siempre en la intubación. En resumen, de todo el PRES, comenzamos acá arriba, ¿no? Un paciente que presenta cefalea, déficits visuales, hemianopsias o visión borrosa, convulsiones o alteración del sensorio, un paciente que viene confundido, casi más dormido que despierto, o pacientes que presentan preeclampsia o eclampsia o síndrome de HELP, y que dentro de estos diagnósticos tiene síndromes de alarma, por ejemplo, tinnitus o epigastralgia. Son pacientes que hay que llamar la atención porque pueden estar atravesando un PRES. O pacientes que tengan una hipertensión crónica, lupus o otras enfermedades autoinmunes, una falla renal o medicamentos citotóxicos, siempre hay que estar en nuestra mente que pueden ocasionar lo que es el PRES. Luego que el PRES se confirma básicamente con una neuroimagen en T2, FLAIR o en difusión. Lo que hay que hacer cuando identificamos un paciente con PRES va a corregir, se tiene que corregir el trastorno base. Primero, controlar la presión arterial, retirar el medicamento citotóxico, administrar medicamentos para la preeclampsia y la eclampsia. En este caso, como había mencionado en la diapositiva anterior, el tratamiento final en una paciente con preeclampsia va a ser el trabajo de parto y la corrección de los trastornos electrolíticos. Y en pacientes que tengan criterios de diálisis, dializarlos. En un paciente que tenga ya, en este caso, la sintomatología como tal, primero la base va a ser antiepilépticos para las convulsiones. Primera línea, sulfato de magnesio. Segundo, primera línea, sulfato de magnesio, medicamentos como es la midazolam, el fenobarbital, y también administrar también lo que es el manitol para disminución de lo que es la presión, en este caso intracraneal. Los antihipertensivos utilizados, el abetalol, el nicardipino, el nifedipino, son medicamentos que pueden administrarse también en tipos de pacientes, pero específicamente son medicamentos para las pacientes embarazadas que están aprobadas como tal. Y también en pacientes que tengan el síndrome de HELP, lo que se recomienda y lo que tiene que hacerse es una trasplantes de plaquetas si estas son menos de 50.000. ¿Tienen alguna pregunta, en este caso del PRES, que tengan que realizarme? ¿Puedes repetir De mi parte, no. trasplante de plaquetas, por favor? Ya, el trasplante de plaquetas siempre va a ser en pacientes que tengan eclampsia, perdón, el síndrome de HELP, siempre va a ser menos de 50.000, ahí hay que transfundirlo. Gracias. Okay. Ahora, el síndrome de vasoconstricción reversible. A diferencia del PRES, que si bien se puede asemejar o se puede confundir, tiene diferentes tipos de características clínicas y también de neuroimagen. Pero en concepto son diferentes patologías que conforman un mismo mecanismo fisiopatológico. Es decir, todas las patologías que ocasionan el síndrome de vasoconstricción reversible van a cursar
con una vasoconstricción o estrechamiento de las arterias intracraneales, es decir, va a ocurrir un vasoespasmo como tal. La clínica de estos pacientes va a ser cefalea en trueno. Aquí sí entra cefalea en trueno. Anteriormente, en el PRES, los pacientes no cursan con cefalea en trueno. La cefalea va a ser molestosa, punzante en la región occipital, pero no es una cefalea incapacitante. Entonces, en el síndrome de vasoconstricción reversible, incluso este forma parte de de las dos patologías que cursan con cefalea en trueno, las principales como tal. La primera es hemorragia subaracnoidea y la segunda es es síndrome de vasoconstricción reversible. Entonces, siempre sospechar en un paciente con cefalea en trueno, en déficits neurológicos. Aquí sí nos vamos de largo, o sea, aquí puede producir ataxia, disartria, hemiparesia, hemipaestesia, hemianopsia, afasia, todo lo que corresponde a déficits neurológicos focales, dependiendo del área en el cual sufra el vasoespasmo como tal. Pero aquí sí es más variado que en el PRES. Otra parte es, bueno, el ACV isquémico hemorrágico, aquí es mucho más frecuente que en el PRES, y también las convulsiones que pueden presentarse. Las convulsiones acá son menos características que como en el PRES. Con respecto a la epidemiología, siempre, o bueno, como regla general, estos dos comparten que afectan más a mujeres que a hombres. Inclusive acá afecta una proporción 2:1. Por cada 2 mujeres con este síndrome hay solo un hombre. Los factores de riesgo, en este caso, hay algunos que se parecen. Por ejemplo, aumento, o sea, un cambio hormonal que puede ser ocasionado por el estado de embarazo, por la eclampsia, la preeclampsia, trastornos en la ovulación y los medicamentos anticonceptivos. Al momento de, bueno, patologías, o bueno, en este caso hablando de cefaleas que verán mañana, también va a estar involucradas con factores de riesgo, cefaleas primarias y cefaleas secundarias. La migraña, cefaleas exacerbadas por ejercicio, las hemorragias, las cefaleas que cursan con una alteración a nivel trigeminal pueden causar también y son factores de riesgo. Agentes de vasoconstricción, los agentes que se utiliza para el tratamiento de la migraña, los triptanes, la ergotamina, pacientes también que sufren, o bueno, que están sometidos a transfusiones, pacientes que también toman medicamentos para la depresión, es decir, los antidepresivos, que son inhibidores de la recaptación de serotonina, los medicamentos quimioterapéuticos, todos estos medicamentos pueden causar vasoconstricción, que puede causar a su vez el síndrome de vasoconstricción cerebral. Los tumores, los principales tumores que causan puede ser el feonocromocitoma, tumores carcinoides, los metabólicos, bueno, esto también comparte factores de riesgo del PRES, como es la hipercalcemia y la porfiria. Otros tipos de traumas que pueden causar, ven acá, y también los accidentes cerebrovasculares o lesiones vasculares, como una trombosis venosa cerebral, que veremos el viernes, una disección carotidia, disección cervical, el PRES, el hematoma epidural y también una ruptura neurismática. Miren que acá abajo en la parte vascular el PRE es una causa. O sea, una causa de síndrome de vasoconstricción cerebral es el PRES, porque comparten esa parte de vasoconstricción. La clínica de estos pacientes, de nuevo, cefalea en trueno. Estos pacientes te dicen, bueno, al momento de tú preguntarles, son pacientes que tengan factores desencadenantes, esfuerzo físico, actividad sexual previa, estrés emocional, maniobras como la maniobra de Valsalva. Estos pacientes también tienen déficits neurológicos focales, que son variados, como mencioné, y que son más frecuentes que en el PRES. Y el curso de esta clínica es un poco más, es un poco más, se puede ser más temporal, es decir, menor que en el PRES, pero esto siempre va a depender, dependiendo o sea, la redundancia, va a depender según la extensión de la lesión, es decir, del vasoespasmo. En este caso puede ser irreversible o reversible dependiendo de la extensión y dependiendo del diagnóstico temprano. En esta imagen vamos a ver los principales hallazgos radiográficos, neuroradiográficos.
Aquí no es que hay, bueno, existe 2 o 3 signos particulares de esta patología, pero si bien estos se van a relacionar con otras enfermedades o otras lesiones vasculares, como ustedes pueden ver en la imagen B que hay sangre en lo que son las fisuras, que es correspondiente a una hemorragia subaracnoidea. Igual en las otras patologías, en la F, acá puede ver toda lesión que está hiperdensa, corresponde a una hemorragia intraparenquimatosa. ¿Esto qué quiere decir? La neuroimagen va a ser el conjunto de lesiones que se pueden traducir a hematomas, a hemorragias, al PRES incluso, como vemos en la D, que es una lesión hiperitensa en la región occipital. La imagen A, acá vemos que es una angiotac. La angiotac aquí nos muestra un signo característico, es el signo de salchicha, porque si bien ustedes ven cómo esta hiperdensidad que está dentro del vaso, que se ocasiona por la vasoconstricción. Esta es la arteria cerebral anterior. En la imagen B vemos que es una hemorragia subaracnoidea porque hay sangre en las fisuras. Igual acá. En la imagen D vemos que hay lesiones características en la región occipital. Que son especie de hemorragias, se puede decir hemorragias lobares. Que son, miren cómo está definido, ¿no? Son una especie de semiluna. Son lesiones hiperintensas que se corresponden a hallazgos que nos pueden, o sea, que puede ser a especies de un edema, que el edema acá es predominio citotóxico, porque como había mencionado, lo que más frecuente se da son el accidente cerebrovascular isquémico y hemorrágico. En la imagen E, que es una resonancia magnética, aquí también hay lesiones que corresponden de manera bilateral, es decir, en los dos hemisferios. Estas lesiones hiperintensas están en el área limítrofe, que hablamos que era el Werschmed, que son lesiones dentro de es decir, dentro del área que va desde la cerebral anterior, cerebral media o cerebral media y cerebral posterior, las áreas fronterizas. Y la imagen F, la hemorragia intraparenquimatosa. Todo esto, siempre cuando vean en tomografía algo blanco es sangre, se conoce como hiperdenso. Entonces, tanto como las hemorragias subaracnoidea, como estas lesiones hiperintensas, hemorragia intraparenquimatosas, son lesiones que se van a encontrar en el síndrome de vasoconstricción reversible. Ahora acá, en esta imagen, aquí ya vamos a ser más específicos. Estas lesiones son comúnmente asociadas a este síndrome. En la imagen A, en esta imagen A vamos a ver que si bien no hay hallazgos relevantes como tal, las lesiones hiperintensas, en la flechita que aquí ustedes ven es un puntito, no sé si logran visualizar en este agrandamiento que vieron. Este puntito se lo conoce como, bueno, es un punto hiperintenso, bueno, levemente hiperintenso, no como tal, que va a estar siempre en relación a las áreas también limítrofes. Siempre hablamos de áreas limítrofes en el PRES como en el síndrome de vasoconstricción, que son infartos pequeños que predisponen y que también hay que pensar que estamos frente a al síndrome de vasoconstricción. En la imagen B, aquí ya vemos varias áreas que son hiperintensas, que se localizan a nivel occipital, en la parte medial, en el lóbulo frontal, el parietal, que también ocasiona en la cerebral media, cerebral anterior inclusive, que ya no solo es un área restringida, sino es por todo el encéfalo, ¿no? En este caso, las lesiones también comparten en ser en zonas fronterizas. En este caso son infartos como tal, o sea, son múltiples infartos. Acá vamos a ver, miren cómo está la lesión en el cerebelo. En la imagen C, acá en este caso vamos a ver el efecto de edema. En este caso, el edema también puede ser vasogénico, cuando exista una lesión muy extensa que puede ocasionar la disrupción de la barrera hematoencefálica. Lesiones hemorrágicas, lesiones hiperintensas en esta tomografía en la parte occipital. Miren cómo está este surco. La imagen E también, acá es un PRES, miren cómo está hiperintenso en la parte occipital. La cuarta imagen, que es una hemorragia a nivel de los ganglios de la base.
Bueno, este nivel ya es más parte de los centros semiovales, pero más abajo serían los ganglios de la base, que también son parte de la neuroradiología en el síndrome de vasoconstricción. Ahora, los criterios diagnósticos para yo saber que el paciente tiene un síndrome de vasoconstricción reversible. Primero es la cefalea en trueno. Cefalea en trueno, pensar siempre. Segundo es que en los criterios de imagen y la sintomatología va a estar demostrado que hay un vasoespasmo como tal. El tercero, que no hay evidencia de hemorragia subaracnoidea o un aneurisma. Si bien la hemorragia subaracnoidea puede originarse a expensas del síndrome como tal, pero esta no es una relación de causa y efecto, sino es una complicación. Y el cuarto, en la imagen que se puede ver el signo del punto o el signo de salchicha en una angiotac, o estas lesiones que también suelen sugerir, por ejemplo, cuando exista un edema vasogénico en una lesión muy grande y el paciente se acompaña de una cefalea en trueno y no hay una hemorragia como tal subaracnoidea, o sea, no hay presencia de aneurisma, también sospecharlo. El tratamiento es igual que en el PRES, medidas de apoyo, es decir, si el paciente tiene anomalías electrolíticas, corregirlas, la presión arterial debe ser disminuida, pero siempre menor a 180 miligramos de mercurio. Se recomienda 170, 160. El dolor, en este caso, el dolor es equivalente a la cefalea en trueno. En este caso, se puede administrar opioides o AINES. Las convulsiones, los anticonvulsivantes, como es en este caso utiliza el midazolam, las otras benzodiazepinas. Y la vasoconstricción, en este caso, el 90% se va a resolver espontáneamente. Por lo tanto, no es necesario un tratamiento específico, pero lo que se suele administrar son antagonistas de los receptores de calcio, como es la nimodipina, el verapamilo, y también el sulfato de magnesio, que si bien se utilizaba en las convulsiones, como habíamos visto antes, también ayuda a que disminuya la vasoconstricción. Eso es todo. ¿Tienen una pregunta de este síndrome? Bueno, ¿de verdad se llama signo de salchicha? Sí, Ahí. no es salchicha, dicen los gringos. Acá, nada. Si tú ves, es como que tiene esa forma de salchicha. Con relación al PRES, el PRES puede llegar a desarrollar, o sea, es como que presenta PRES y se desarrolla en un síndrome de vasoconstricción reversible, ¿verdad? Así es. Una pregunta, en el síndrome de vasoconstricción, más se da el edema, o sea, se da más el edema citotóxico, ¿o no? Sí, ajá, porque hay mayor infarto. En cambio, en el PRES es mayor el edema vasogénico porque existe, o sea, por la presión arterial que hay una hipoperfusión, esto lesiona la barrera, igual también los cambios a nivel de la inflamación, el estrés oxidativo. En cambio, el edema citotóxico a expensa de una lesión isquémica, que es mayor en el síndrome de vasoconstricción. Si es Eso es lo más importante, chicos. Apréndanse, por favor, los factores de riesgo de cada uno. La clínica, cefalea en trueno, siempre acá en el síndrome de vasoconstricción. Y luego, ahorita les paso un artículo de las diferencias entre PRES y síndrome de vasoconstricción que le pego una repasada. Bueno, si no hay preguntas, eso ha sido todo. Cualquier cosa, no duden en hacérmelas por interno o en grupo, que estoy a sus órdenes. Gracias, Precio. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Chicos, cuídense. Muchas gracias. Gracias.